No sé si es de la mejor calidad. Ya. Tío, rompe una pared de la escuela y ya tiene tiza. Oh. Claro, usted rompía en el baño algunos sacando tiza, parece, porque está lleno las paredes del baño. Ya, chicos, está la tiza, está la pizarra, están los alumnos, está el profesor, así que nada puede salir mal. La mañana se cortó el internet. ¿Se les cortó a ustedes el internet? A mí no. El Telefónica del Sur, por lo menos acá en Palena. Caca. Muy mal me iba, demasiado. Sí, hubo como una baja. También los que tienen datos deben haber detectado eso que bajó de internet. Chicos, la clase de hoy es el absolutismo. Tema de la clase, el absolutismo. Ahí está. Y la asistencia, vayan escribiendo su nombre por ahí. Ya la puse. Es por el clima, dice Matías Cárdenas, el internet. También puede ser el clima, pero yo noté que ayer estaba bien. Sí, yo ya empezó a guatear. Tío. A la Débora le llegó 1.300.000 y a... Dígame. ¿Se puede ser el huracán de cómo se llama? ¿Dónde fue que hubo un huracán? En Cancún. En Cancún hubo un huracán. ¿Hoy día? Ayer creo que fue. Es temporada de huracanes. La primavera de nosotros, que es el otoño del hemisferio norte, es la temporada de huracanes y tifones. Tío, ¿y por qué acá no llegan los huracanes? Hay un escudo protector que hizo el Capitán América. No, mentira. Que hizo Bernardo Higgins. ¿Se imaginan Bernardo Higgins con superpoderes? No, no. Se llama el anticiclón del Pacífico y es una corriente marina que influye en el clima y que está en las costas de Perú y de Chile. Es una corriente de agua fría. Por eso el agua en el Océano Pacífico no es calientita, es helada. Hablando de otras cosas, estábamos hablando ayer con mi familia sobre la energía y todo eso, y alguien nombró la energía hidroeléctrica y al final dijo que funcionaba con como la corriente del mar y estaría bueno ponerlo así en los lagos que tienen harta corriente. No, hay una diferencia. La hidroeléctrica se genera a través de la caída de agua. Ah, tío, que me confundí, que son como casi de lo mismo, pero como diferente al mismo tiempo. Y la otra es la que provocan las corrientes marinas. O sea, las olas. Sí, yo había pensado algo así, Lucas, qué buen comentario hiciste, porque yo tengo una idea súper loca, súper loca. Una idea así como de historia, pero que no es de historia, de geografía. Que es hacer una isla en el lago Yanquihue, una isla artificial. Y que genera energía a través de las olas, como dices tú. Ah. Sí, voy a empezar a hablar del tema de la clase, Nicole, inmediatamente. Es que estamos rompiendo el hielo, que se dice, porque quiero que esta clase sea más participativa, cada vez más participativa, así que necesitamos hablar de otras cositas también para soltarnos un poco, ¿cierto? Pero eso, esa idea, ¿te imagináis eso? Como una isla flotando y que genera energía a través de la... Como esa que hay en el lago, como esa chiquitita. Es que hubo, si se acuerdan, la materia del año pasado, ya que me reí de un comentario que dice que vaya nadando. Se me fue. Bueno, el año pasado vimos en la materia de los aztecas que ellos tenían su ciudad en el lago, al medio del lago tenían una isla que era Tenochtitlan. La Chinampa. ¿Qué? Sí. Me gustaría hacer un experimento alguna vez acá en este lago si se puede hacer una chinampa. Sí, qué buena idea. Ojalá más adelante podamos tener los recursos para eso y muchas ideas más que nos ayuden a aprender mejor. Chicos, el absolutismo, hoy día. ¿Ya? El absolutismo, en palabras simples, significa lo siguiente. Usted cállese porque yo sé.
la verdad absoluta. Usted no opine porque yo soy aquí el que mando. Ya. ¿Ya? La verdad absoluta, ¿no? En el mundo, chicos, hay dos tipos de verdades, absolutas y relativas. Por ejemplo, ¿qué hora es ahora? Son las 2:13. Eso en Chile es verdad absoluta. ¿Hay alguna duda de que sean las 2:13? Si alguien me dice que son las 6 de la tarde, yo podría decirle, no sé, puede ser que tenga razón. Igual, pero... tío, me confundió. Alguien podría estar mintiendo, alguien podría decir, alguien dudar con eso, ¿cierto? Sí, alguien de otro país. Pero dentro de Chile, en el Chile continental, exceptuando la No, región de Magallanes, creo. son las 2:14. Y no hay duda. ¿Ya? Eso es una verdad absoluta. ¿Ya? Sin embargo, como Pablo plantea, y como Adolfo también complementa, si yo digo son las 2:15 en todo Chile, ya eso es dudoso. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay otra hora. Es decir, esa verdad de la hora que es relativa al lugar donde estamos. Otro tipo de cosas. Yo puedo decir lo siguiente. El lago Yanquihue está en la comuna de Yanquihue y puedo decir las coordenadas. Me parece que aquí es 72,41. Latitud 72, longitud 41, sur. Y puedo decir el punto exacto donde está el lago Yanquihue. Eso es una verdad absoluta. ¿Cierto? Sí. Nadie me va a poder decir el lago Yanquihue está en Argentina. O nadie me va a poder decir el lago Yanquihue está en Canadá. El lago Yanquihue está en Chile, en tal coordenada, en tal lugar. ¿Ya? Incluso uno podría dibujarlo en el mapa y decir, está ahí. Eso es absoluto, es una verdad absoluta. Nadie puede dudar dónde están los lugares. Sin embargo, si una persona va caminando hacia el lago o por la costanera, la paloma le puede preguntar, por ejemplo, al Adolfo, Adolfo, ¿dónde está el lago Yanquihue? Si la paloma va caminando con el Adolfo hacia, por ejemplo, hacia el muelle, desde la negra del restaurante hacia el muelle, el Adolfo le va a decir, está a mi derecha. ¿Cierto? O si están mirando el lago, van a decir, está al frente mío. Esa verdad no es absoluta. Esa verdad es relativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si él está mirando para el otro lado, lo va a tener a la espalda. Si él viene caminando del otro lado, lo puede tener a la izquierda. Esa verdad depende de dónde el Adolfo esté parado. Esa verdad es relativa, no es absoluta. ¿Ya? Relativo y absoluto son cosas que son muy distintas, pero que nos sirven mucho para entender que, por ejemplo, mi opinión no es un punto de vista absoluto. Si yo digo, por ejemplo, yo creo que en estas elecciones hay que votar convención constituyente por el apruebo. Eso no es una verdad absoluta, es una verdad relativa a lo que yo pienso, ¿cierto? Una opinión. ¿Relativa a qué? A lo que yo pienso, ¿cierto? A lo que siento, a lo que he vivido, a lo que aprendí, a lo que he leído, ¿cierto? Todos esos puntos de vista están dentro de mí. Aquí, por ejemplo, el Alexander pone el punto exacto donde está el lago Yanquihue. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, Alexander plantea acá longitud, latitud. Y yo ingreso esos datos en un mapa y puedo decir, aquí está el lago Yanquihue. Eso es absoluto. ¿Ya? En cambio, como dijimos, si yo digo está al frente, está al lado, ¿cierto? Incluso si yo digo si está al norte o está al sur, porque yo puedo decir está al norte. Si yo vivo en Coyhaique, va a estar en el norte el lago Yanquihue, ¿cierto? Pero yo puedo decir está al sur. Si yo vivo en Santiago, claramente está al sur.
Ujú. Y los puntos cardinales también son relativos. ¿Ya? Va a tener que ver con el lugar donde yo esté parado. ¿Ya? Ujú. Esa pausa de geografía se la estoy poniendo para que entendamos el pensamiento de los reyes. Entonces también se podría decir, te va a hacer un comentario un poco muy controversial, que la religión es relativa también. Claro, el problema está en que cuando alguien piensa que algo que es relativo es absoluto, porque se Ujú. lo quiere imponer automáticamente a los demás como una verdad absoluta. Y eso hacían los reyes. Ya. Lo que ellos pensaban que era verdad, se lo imponían a todos sus súbditos como la verdad, con mayúscula y con letra bien grande. ¿Ya? Siendo que en realidad Ya. cada uno tiene su verdad dentro de su mente, cada uno tiene una verdad, ¿cierto? Mm. O muchas verdades. Ujú. Y también sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, o lo que ellos consideran bueno y lo que consideran malo. El Ujú. absolutismo pone como gran verdad lo que piensa el rey, por todo sobre todos los demás. Ujú. Ahora, con eso, vamos a la página 24 del libro. 22. Déjenme ver la página exacta porque la tengo acá. Bueno, hemos ido revisando el libro así como picando en distintos lugares. Esto porque el libro no es muy bueno, entonces tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? Bueno, en la página 26 y 27, página 26 y 27, dice monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. ¿Ya? Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Y ahora empieza a funcionar la pizarra. Ustedes eligieron el verde y el celeste, como uno de los colores que más se veían, ¿cierto? Y el amarillo. Así que con eso vamos a empezar a trabajar. Chicos, chicas, entonces, vamos a establecer un paralelo entre la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. Para que hagamos al tiro referencia a la parte de la tarea que estamos comentando, estamos hablando de las preguntas 1 y 3 de la página 27. Pueden leer por mientras ustedes qué es lo que dicen estas preguntas. Cualquiera que pueda leer, se lo agradecería mucho. ¿Cuál? ¿Cuál de todas? La página 27 tiene la pregunta 1 y 3, que son las que tenemos que contestar. ¿Qué semejanzas y diferencias caracterizaron a la monarquía absoluta y parlamentaria? ¿Ejemplifica esa? Sí, Ah, ya. esa es una pregunta. Y después dice otra pregunta. La 3. La 3. Investiga la actual forma de gobierno en España, Francia o Inglaterra. Luego analiza sus cambios y continuidades con el pasado. España. Yo sé que a muchos les llama la atención España. Ujú. España. Vamos a ponerle otro color. Francia. Ya. Y Inglaterra. Francia. Ahí está la Francia. Inglaterra. ¿Qué países, por ejemplo, ustedes creen que tendría que estar acá y no está y le llama la atención que no esté como un país importante de este periodo? ¿Quién? ¿Qué país faltaría si yo les digo estos son los 3 más importantes de Europa? Francia. Acá está Francia, la estoy tapando.
Roma. Italia, ¿cierto? Roma, Italia. Tal cual. Italia también podría ser otro. Lo que pasa es que Italia se transformó finalmente en este tiempo en la iglesia del mundo. Entonces ahí estaba el Vaticano. Y lo que pasa en el Vaticano es totalmente distinto a lo que pasa en el resto de Europa. Vamos a hablar también de eso, de qué pasó en el Vaticano. Bueno, ¿alcanzan a ver la pizarra? Ahora no, porque estoy yo, pero les digo, me salgo al tiro. Recuerden que pueden fijar la pantalla para ver más grande solo la pizarra. Ahí está. Ahí está bien. Entonces, chicos, hice esta línea para que entendiéramos lo siguiente. Mira tú que estás leyendo, Lucas, continúa tú mismo. Necesito que leas en la página... En la página... En la página 26 o 27, ¿o cuál página? 26, donde dice monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Desde ahí hacia abajo. Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Sí. Durante los siglos, tío, a mí me cuestan los números romanos, así que no sé. Me parece que dice 14. Sale XVI, XVI. 15 y 16. Entre los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la corona y, en muchos casos, transitaron hacia el absolutismo. España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo con los reyes Felipe II y Luis XVI, Luis XV. ya, respectivamente. Entonces ahí lo que vamos a observar que en ese siglo que estamos comentando, que es el siglo XV le vamos a poner, porque dice el siglo XV y XVI, ocurrió un cambio en la sociedad, desde el feudalismo al mercantilismo. ¿Ya? Un cambio que se venía dando como ya en el siglo X. ¿Ya? En el siglo X, cuando pasa de la alta Edad Media a la baja Edad Media, que hemos nombrado hartas veces, empieza a ocurrir este cambio de este sistema de gobierno, desde los feudos. ¿Ya? Los feudos, recuerden, eran como estos fundos que habían, donde estaba el señor feudal, a esta economía se controlaba a través de los mercados. Por lo que hablamos del mercantilismo. ¿Ya? O sea, a una economía más de intercambio comercial. Entonces eso involucra muchas cosas. Pues para hacer negocios, la gente necesita confianzas. Y para hacer negocios también, los mercados tienen que funcionar de alguna manera, ya sea regulándose o estableciendo parámetros, por ejemplo, monedas para poder intercambiar, y empieza a agrandarse la organización de Europa, desde los pequeños feudos a los reinos. Entonces se forman las grandes monarquías que nosotros conocemos, las de ahí abajo. España, Francia e Inglaterra. Se transforman como en las potencias de Europa. ¿Ya? Son las potencias de Europa, España, Francia e Inglaterra. Finalmente España va después de desaparecer como potencia. Cuando hagan la independencia de América, España va a desaparecer como potencia y en su lugar va a aparecer Estados Unidos. ¿Ya? Pero Francia e Inglaterra continúan siendo potencias hasta hoy en día, económicamente y culturalmente también. Después aparece Alemania también como potencia. ¿Ya? Pero en este momento de la historia todavía no son potencia ni industrial, ni militar, ni nada. Entonces, frente a esta forma de organizarse nueva, que nació, que es más grande, los reyes también tuvieron mayor importancia. ¿Ya? Aquí estamos hablando de dos tipos de reinado. Porque ustedes saben que monarquía significa que gobiernan reyes, ¿cierto?
la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria. Es decir, cuando el rey gobierna y no deja que nadie más opine, monarquía absoluta, o cuando el rey gobierna y hay un parlamento que le discute, eso está bien, eso está mal, eso lo vamos a hacer, eso no. Monarquía absoluta, monarquía parlamentaria. Entonces, ¿en qué lugares hubo monarquía absoluta? Lo voy a anotar acá abajo. Por ejemplo, en España hubo monarquía absoluta. Puse la A de absoluto, ¿ya? Voy a poner AB. En Francia hubo monarquía absoluta. Pero en Inglaterra hubo monarquía parlamentaria. ¿Ya? Es decir, en Inglaterra la gente podía opinar, tener sus representantes, ¿ya? Podría decir que era una monarquía democrática. Claro, un poquitito por lo menos, ¿ya? Todavía no la democracia como la conocemos hoy en día, como derechos para todos, pero serían como los primeros pasos para avanzar hacia una democracia. En Francia, monarquía absoluta. ¿Cómo? Como Atenas era ahí más democrático. Claro, Atenas aparece así como el ideal. Se ve en este tiempo que ellos estaban estudiando los griegos, pues, ellos estaban tratando de entender qué es lo que decía Aristóteles o cómo vivían los griegos, ellos estaban tratando de estudiar eso. Recuerden, desde el Renacimiento que venían tratando de entender y reproducir lo que habían hecho los griegos. No a todos sí, pues. No a todos les convenía mucho lo de los griegos, pues. Menos a los reyes. Pues. Entonces, vamos a leer ahora, en los documentos que hay, los dos tipos de reinado que habían, el absoluto y el parlamentario. El Lucas ya ha participado suficiente y me gustaría que alguien más nos cooperara. Está bien. Muchas gracias, Lucas. Un muy buen aporte en estas clases ha sido. ¿Quién quiere leer? Voy a aplicar un sistema súper nuevo que tengo de azar, una aplicación que tengo. Miguel Oliva, ¿estás por ahí? ¿Cuál página es yo? Ah, ya, te salvo el Adolfo. Adolfo, estamos en la página 26. Dale. En la página 26 hay un texto que dice, con la letra B, Dios. Empieza así. ¿Cuál? El texto B de la página 26. Letra B. B. Ya. Dios establece los reyes como ministros suyos y reina por medio de ellos sobre los pueblos. Ya hemos visto que toda protesta... A ver. Ya hemos visto que toda potestad procede de Dios. El príncipe, añade San Pablo, es ministro de Dios para el bien. Si oráis mal, temblad, porque no en vano empuña la espada y el ministro de Dios vengador de malas acciones. Por todo lo expresado ya se manifiesta que la persona de los reyes es sagrada y que cometer atentados contra ellos es sacrilegio. El título de Cristo es dado a los reyes y en todas partes se le ve denominados Cristos o los ungidos del Señor. Entonces lo que dice ese texto es que el poder del rey es algo que es dado por Dios. ¿Ya? Al rey lo eligió Dios para gobernarnos. Esa es la mentalidad que tiene el absolutismo, ¿ya? La monarquía absoluta. Entonces, si se dan cuenta, el poder del rey, al ser dado por Dios, nadie podía decir, oiga, ¿usted por qué es rey? Porque Dios lo dijo. Ya hasta ahí llega la discusión nomás. Entonces, es una forma política de... Porque el Dios es absoluto. Nadie puede cuestionar el poder de Dios. Entonces, si el rey se pone al mismo nivel de Dios, el rey también es absoluto. Nadie puede cuestionar al rey.
¿Ya? Ese es el poder absoluto. Ahora, ejemplo de eso es lo que aparece en la letra C. Ahora sí, Miguel, ¿estáis por ahí, Miguel Oliva? Sí, tío. ¿Podéis leer? ¿Nos puede acompañar con la lectura? No tengo el libro en casa, tío. Ya, entonces otro que sí tenga. Rodrigo Chaura, ¿tienes el libro? ¿Puedes leer? Sí, la C, ¿cierto? Sí. En la cima de la jerarquía gubernamental, el rey era supremo, tanto en la teoría como en la práctica. Reinaba a través de sus consejos y grandes funcionarios del Estado. Hacia la mitad del siglo XVI, creo que, el ¿Sí? consejo era un instrumento del gobierno absoluto que dependía solo del rey. Su composición estaba enteramente en sus manos. La justicia real tocaba directamente, sino exclusivamente a cada uno de los súbditos del rey. Por primera vez, el poder político afectivo estaba largamente concentrado en las manos del rey y en sus funcionarios en lugar de estar fragmentado entre una multitud de señores espirituales y temporales. Además, los monarcas europeos tenían una fuente definitiva de ingresos, los impuestos, que eran un monopolio del gobierno, una prerrogativa particular del Estado. Entonces, es un poder centralizado. ¿Ya? Centralizado en el rey. O sea, el rey tenía todo el poder. ¿Ya? Como decía ahí también, él también se encargaba del cobro de impuestos. No él personalmente, ¿cierto? Sino que las personas destinadas a cobrar impuestos iban a cobrar impuestos en nombre del rey. Entonces, él tenía también el poder económico. El económico, cobro de impuestos, poder político. Gobernaba solo. Eso se llama el poder centralizado. ¿Ya? Y no es tan solo de los reyes, sino que también el poder centralizado funciona hasta hoy en día, por ejemplo, en Chile, donde muchas decisiones pasan por el presidente. Y solamente por el presidente. Por ejemplo, hoy día todavía somos como... Hay 2 países en toda Latinoamérica que tienen toque de queda. ¿Sabían eso? Ya. Ustedes no pueden salir después de las 11 de la noche. Espero que no lo hagan. No, yo ni salgo. Claro, eso es porque existe toque de queda. En Chile, para que el presidente ponga el toque de queda, no le tiene que preguntar a nadie. No le tiene que preguntar al Congreso, no le tiene que preguntar a los alcaldes, nada. Él puede, y solamente él puede decretar el toque de queda. Ahí vemos una actitud que tiene Chile que tiene que ver más que nada con la monarquía absoluta que con algo parlamentario. Porque el poder está centralizado en nuestro país en el presidente, así como antes estaba centralizado en el rey. Entonces, para que vean que las formas cambian, los nombres cambian, pero algunas cosas permanecen en el tiempo. Veamos entonces la diferencia con la monarquía parlamentaria. Muchas gracias, Rodrigo, por su lectura. Darío Oyarzún, ¿estás por ahí? Sí, tío. Amiguito, ¿puede leer? Es que ahora no tengo el libro. Ya, no importa, lo saltamos. Valentina Paredes, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer? Sí, profe, página 27. Página 27. Ya. Desde el principio. ¿En cuál? Donde dice, en Inglaterra, Ya. En Inglaterra durante el siglo 16. XVI, gracias, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Se determinó así la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento.
Sin embargo, en 1603 subió al trono Gabor I, Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento y estallido de 3 guerras civiles entre 1642 y 1651. En 1688 la dinastía Estuardo fue derrocada. El Parlamento entregó la corona de Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la Asamblea Legislativa en el Acta de Declaración de Derechos. Se estableció así una monarquía parlamentaria. Existe. Acá existe una asamblea. Una asamblea que también podríamos llamar parlamento. ¿Ya? Así como en los griegos existía eso que llamamos ágora, aquí existía una asamblea, al igual como existía en Grecia, que se llama parlamento. ¿Ya? Y el parlamento, si se dan cuenta, forma parte también de nuestra democracia. En Chile hay un parlamento que tiene 2 cámaras. Una se llama Cámara de Diputados y otra se llama Cámara de Senadores. ¿Cierto? ¿Saben Sí. eso? Ya. Entonces existe acá también esta misma asamblea parlamento, la componen la Cámara de Lords, que conviene decir lores, ¿ya? Y comunes. En Chile esto se llama, los comunes se llaman diputados. ¿Y cómo se llaman los lores? Ok. Senadores. La diferencia es que en Chile elegimos los diputados y los senadores, pero en Inglaterra solamente eligen a los comunes. Los lores, o los lord, son elegidos por el rey, o por la reina, que son personas de su confianza. ¿Ya? También son personas que han hecho algo por Inglaterra. ¿Ya? Una forma de condecorarlo a las personas es declararlo lord. De hecho, hay muchos rockeros y muchos músicos que son lord. Algunos actores de cine también tienen esa calidad por haber contribuido a la cultura inglesa. Entonces, chicos, en Inglaterra, desde el año 1600, si se dieron cuenta, el rey tuvo que transar, el rey tuvo que conversar con esta cámara, ¿ya? Estaba conformada por personas no muy comunes y corrientes tampoco, sobre todo los lores, eran burgueses, ¿ya? Es decir, artesanos que empezaron a tener más poder. Eran nobles, familia del rey, que tenían tierras, ¿ya? Eran comerciantes, sobre todo eran comerciantes. Sobre todo después, más adelante, cuando empieza a avanzar la historia, en Inglaterra se empieza a distinguir como una nación que hace y que produce harto. Entonces, en este tiempo, nos faltó poner el año arriba, vamos a poner acá, estamos hablando del siglo XV y XVI, 16 puse y 15, bueno, voy a borrar mejor porque pueden iniciar una confusión. Voy a poner con otro color sí para que también sea. En el siglo, ese significa siglo, 15 y 16, el mundo estaba cambiando. ¿Ya? Ya. Y los países pasaban lentamente de tener monarquías absolutas a monarquías parlamentarias o a no tener ni monarquía. Alguien dijo tío, alguien iba a hablar algo. ¿Alguien iba a hablar algo? Yo no. Ya.
Entonces, chicos, en este paso del feudalismo al mercantilismo, esto es economía, ¿ya? Esto de abajito se llama economía. En la política, que es lo que hemos estado viendo hoy, y le voy a poner grande, política, los reinos pasaban de tener una forma absoluta o quedarse ahí. Eso pasaba. Porque, por ejemplo, España siguió con la monarquía absoluta y nunca cambió su forma. Francia siguió con la monarquía absoluta y nunca incluyó a las personas. Pero Inglaterra sí incluyó a las personas a través del Parlamento. ¿Qué va a pasar en Francia? La sociedad va a ser tan injusta por este mismo absolutismo que se va a generar la Revolución Francesa. ¿Qué va a pasar en España? La Revolución Francesa va a llegar a España, ¿ya? Y va a transformar España, como que le llega de afuera el cambio. ¿Y qué va a pasar en Inglaterra? Inglaterra va a seguir como igual. Como que en el fondo Inglaterra fue cambiando más lentamente y con más tiempo fueron haciendo sus cambios. Francia lo hizo de forma abrupta y España también, ¿ya? De hecho, España como que se quedó atrás en la historia finalmente y nunca volvió a ser una potencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no supo pasar del feudalismo al mercantilismo, ¿ya? Entonces, en el glosario hay como un resumen de lo que acabamos de decir. Ajá. Natalie Galdames, ¿estás con el libro? Natalie Galdames, ¿estás con teclado para decir que no estás? ¿Estás con el libro? Sí. Ya, ¿puedes leer donde dice glosario en la página 27? Ok. Glosario. Absolutismo o monarquía absoluta. Sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Este poder le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar y destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros. Eso nos faltó poner, que el poder era heredado, ¿cierto? O sea, le llega el poder por ser hijo del rey anterior, no porque es muy bonito, ni hicieron una votación, ni tuvo que levantar una piedra, ni nada de eso, ¿ya? Es solamente por herencia que le llega el poder. ¿Y qué es lo que dice de la monarquía parlamentaria, Natalie? Forma de gobierno. El monarca ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. En Inglaterra, este se conformaba por la Cámara de los Lores y la de los Comunes. ¿Eso nomás dice? Sí. Ya. Entonces aquí hay elecciones. Aquí hay un poder que se da por derecho divino y heredado, y aquí hay elecciones, ¿ya? No eligieron al rey, miren eso, es como una mezcla en el fondo. El rey sigue existiendo, y el rey sigue siendo rey porque tiene el poder heredado, pero el rey ya no tiene tanto poder, ¿ya? Se limita el poder del rey. Se empieza a racionar, a dividir el poder, porque se entiende que un poder absoluto y centralizado en una persona es un peligro, más que algo bueno. Porque si el rey es bueno, bacán, vamos a progresar, ¿cierto? Pero si el rey es penca, si el rey es malo, si el rey es tonto, si el rey, porque ha pasado, si el rey, por ejemplo, tiene problemas psicológicos, si el rey tiene, no sé, problemas de autoestima, ¿ya? Ustedes saben cómo actúan las personas que tienen poder y tienen problemas de autoestima. Empiezan a hacer, por ejemplo, leceras, construir cuestiones grandes que nadie necesita, hacer la guerra con países que no le hacen nada. En cambio, el rey puede ser bueno
y ahí va a pasar la historia como un rey que quiso progresar su país. Entonces depende mucho de una persona, en el fondo, el poder centralizado, el poder absoluto. En cambio, el Parlamento asegura, por lo menos, que si el rey se está equivocando, alguien le puede decir, oiga, eso está mal. ¿Ya? Bueno, chicos, esa es la primera parte de la tarea. ¿Ya? Las primeras páginas de la tarea que hablamos de esto del poder absoluto y del poder de los parlamentarios. ¿Ya? Cómo surge el Parlamento. Si se dan cuenta, el Parlamento no es malo. A veces, claro, los países se equivocan en elegir a representantes que no los representan, pero la idea de que, pero que pasen las papas. ¿Se acuerdan que en la sala nos interrumpía siempre a las 12 la sirena de los bomberos? Ah, sí, ¿verdad? Sí, aquí son las papas otra vez, La merluza. la merluza. Estamos en veda, así que no tendrían que haber merluza en la calle. Es veda de merluza. Se me Chicos, ocurrió algo, tío, perdón por dígame. interrumpirlo, pero se me ocurrió algo. Es que Cuéntame. al final de la clase, oye, como que hay un tiempo así como para hablar de otras cosas. No como el de siempre, pero sino que quede como un tiempo reservado. Sí, mira, podemos cortar la llamada a las 15:00 y, o sea, cortar la grabación a las 15:00 y después un tiempo de soltar un poquito la lengua y que hagan preguntas o comentarios y todo eso. ¿Ya? Ah, ya. Quedan 10 minutos Ya. entonces de clase y le aplicamos a los temas random. Ah, ya. Niños, niñas, ¿qué les parece ahí la pizarra? ¿La alcanzan a ver? ¿Está claro el esquema? Yo le saqué foto para después copiarlo en mi cuaderno. Eso está totalmente permitido sacar fotos. Si necesitan, si alguno le saca la foto y se ve bien, la puede compartir también en el WhatsApp con sus compañeros. ¿Qué es PA? Parlamento. ¿Ya? ¿Por qué puse ahí? España, monarquía absoluta. Francia, monarquía absoluta. Inglaterra, monarquía parlamentaria. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Tienen dudas? ¿Cómo anduvimos? ¿Queda claro? Sí. Quise hoy día hablar solo de esto, ¿ya? Porque vamos a... la próxima clase vamos a hablar de la segunda parte de la tarea. La segunda parte de la tarea ya empieza a hablar de la ilustración. Y la ilustración ustedes ya la conocen. O sea, la conocen. No es que sepan todo lo de la ilustración, pero ya saben de qué estoy hablando cuando digo ilustración. ¿Ya? Ya. Bueno, chicos, si no hay dudas, y está todo claro, esa sería la revisión de la clase de hoy día. Ah, ya. El año pasado, no, en sexto, Alexander, hablamos de la ilustración. Yo le hice una guía bien bonita donde sale la ilustración, que es lo que es. ¿Pueden mover su cabeza un poquito, por favor? ¿Mover? ¿Ahí? Sí, gracias. Bien. Ah, yo ya mandé esa foto, pero es que estaba el tío tapando Inglaterra, pero creo que sí se nota que es Inglaterra. Ya, bien. Bueno, Yo una pregunta. Dígame. ¿Por qué debajo de feudalismo hay una X y una B? B por 5, X por 10. Ok. XB 15. ¿Ya? Ya, tío. Yo lo puse en el chat. Gracias. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Por Alexander lo puso en el chat. Bueno, les cuento, por ejemplo, yo no sabía de esto de Inglaterra. Yo lo supe hace poco. Claro que sabía que Inglaterra era distinto y existía la monarquía parlamentaria, si eso lo sabía. Sin embargo, que hubo revoluciones en Inglaterra, yo no lo sabía. Y lo supe una vez que vi una película que se llama V de Vendetta. ¿La han visto? ¿O V de Venganza? Ah, tío, tengo planeado verla. No la he encontrado. Sí, existe el cómics también. Yo tuve la suerte de leer el cómics. Ah, sí, V de Venganza o V de Vendetta. V de Vendetta o V de Venganza. Y ahí el personaje principal siempre habla de
esta revolución del Parlamento que hubo en el año 1644, me parece que hubo. Y esa revolución fue bastante brígida, por decirlo en palabras simples, como que la gente fue con palos, así Con como a antorchas. quemar, sí, como a quemarlo todo si es que le decían que no. Y le dieron como un tiempo al rey para soltar un poco el poder, para compartir el poder. Entonces ellos fueron haciendo unas pequeñas revoluciones que fueron provocando pequeños cambios que a la larga fueron para mejor, porque Francia no hizo ningún cambio y al final le estalló una revolución y murió mucha gente. ¿Ya? Entonces ahí en la historia uno va viendo cómo algunos países van generando pequeños cambios, de a poco van haciendo cambiar la sociedad y se evitan las revoluciones y los estallidos sociales y la quema del metro y todas esas cosas, por decirlo con palabras actuales, cuando los países son más democráticos. Ya. Lamentablemente Chile ha caído en esta forma más parecida al poder absoluto, sobre todo con el exceso presidencialismo que hay en Chile, donde todo depende casi del presidente. Entonces, durante mucho tiempo no se han hecho muchos cambios en Chile. Ha estado como estancado. Y por eso también que la manifestación de la gente se vuelve a veces explosiva o violenta. Porque en un momento cuando las personas sienten que no tienen representación, que no tienen como manera de expresarse políticamente a través de sus diputados o senadores, lo hacen en la calle. Y lo hacen de manera violenta y lo hacen de manera que todos jugaríamos que no siempre son las mejores. Pero no le pasa solo a Chile, pues imagínense, estamos hablando de la Revolución Francesa, por ejemplo. Con rabia, por ejemplo, dice Matías Cárdenas. Se va acumulando rabia, ¿no? Eso es lamentable porque eso significa que no hubo la capacidad de parlamentar entre los ciudadanos, de llegar a acuerdos, antes que quede la embarrada. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre Inglaterra y Francia. Inglaterra fue implementando cambios de poquitito y Francia no. Entonces, Francia tenía un rey que era un inepto. ¿Ya? Tuvo un rey que era muy bueno, que era Carlos XIV. O sea, perdón, Luis XIV. Y le salió un hijo medio falladito y le salió un nieto más falladito todavía. Y digo falladito porque en realidad para gobernar, ¿ya? Con poca actitud en realidad, para gobernar. Y se empezó a equivocar, y la gente se daba cuenta, y finalmente la Revolución Francesa. Así ocurren las cosas a veces. Por eso a veces, por ejemplo, este presidente como que, por ejemplo, se equivoca, y eso va como, la gente le va dando rabia. No sé si le ha pasado que se han dado cuenta que la gente por estos errores que comete el gobierno, la gente se empieza a llenar de rabia. Bueno, eso es cuando tenemos malos gobernantes. ¿Ya? Eso es mi opinión, chicos, y ustedes saben que mi opinión no es absoluta, es relativa. A mi punto de vista, ¿quién Como la soy? mayoría de opiniones son relativas, Sí. creo. Son opiniones, las opiniones siempre son relativas, siempre tienen que ver con el punto de vista de una persona, no son absolutas. ¿Ya? Bueno, este es el periodo en que el mundo cambia desde el feudalismo al mercantilismo. No va a ser el único cambio, después del mercantilismo van a existir otras formas de economía hasta nuestros días. De hecho, nosotros estamos viviendo un cambio en la economía, si se han dado cuenta, sobre todo con la pandemia. Por ejemplo, muchos cambios en la economía. La economía se volvió más virtual, más por internet, ¿cierto? Todos se han dado cuenta que se compra más por internet, se pagan las cuentas por internet. Entonces, con el tiempo, el dinero como tal ya no es tan útil. Que existan billetes, que existan monedas, por ejemplo. El dinero es más virtual. Entonces ahí hay un cambio en la economía que va a suceder y va a seguir sucediendo quizás durante mucho tiempo y va a necesitar también cambios en la sociedad. Cada vez que cambie la economía, tiene que cambiar la sociedad. Esa es la lección de vida. Para los feudos, para vivir en feudo, estaba bien vivir en una monarquía absoluta, no importaba, daba lo mismo, porque no habían decisiones que involucraran a otros países.
Pero en cambio, en los mercados donde los países se tienen que poner de acuerdo y la sociedad tiene que cambiar, era mejor una monarquía parlamentaria. O a lo mejor era también mejor un Estado, una república, la elección de representantes y la eliminación de los reyes, como ocurrió finalmente en Francia. La economía va haciendo que la sociedad cambie. ¿Ya? Ya. Hay gente que piensa que al revés. Ojo, esto también es una opinión. Hay gente que piensa que la sociedad, que las ideas de las personas van cambiando la economía. Y hay otros que pensamos que la economía va cambiando las ideas de las personas. Ahí también ustedes tienen una opción que tomar en su pensamiento. Para eso tienen que pensarlo bien y reflexionar. ¿Es la economía la que cambia la sociedad o es la sociedad la que cambia la economía? ¿Ya? Ya. Como siempre, estas respuestas no son absolutas. Vamos a ocupar la palabra absoluto y relativo mucho. Pero son relativas. ¿Por qué? Porque puede ser que hayan casos y casos. Casos distintos a otros. Pero siempre van a existir estas dos respuestas. Una se identifica con un pensamiento que se llama idealismo, que es decir, las ideas cambian la realidad. Y otro se llama materialismo. Es la materia la que cambia las ideas. Generalmente son como la pimienta y la sal. Hay que echarle un poquito de cada una para uno poder entender los procesos. Eso, chicos, 15 horas en Chile continental, exceptuando la región de Magallanes y la Antártida, donde la hora es distinta. ¿Hay dudas, preguntas, sugerencias, reclamos, opiniones? Yo no. ¿Está todo bien? ¿Está todo cierto? Todo Entonces, bien. hasta aquí llega la grabación.